Hola, muy buenas tardes chicos. El día de hoy vamos a ver un tema que se conoce como reproducción celular. Bienvenidos a la clase 2 de biología. La reproducción celular se va a dividir en dos tipos, la mitosis y la meiosis. La mitosis va a ser para las células somáticas, es decir, todas las células de tu cuerpo, las de tu piel, las de tu riñón, las de tus pulmones, tu estómago, etc. Y la meiosis se va a referir al tipo de la reproducción sexual, cuando genero óvulos y espermatozoides, o en el caso de las plantas, lo que es el polen y los óvulos. Muy bien, para conocer la reproducción celular debemos recordar que las células eucariotas van a estar rodeadas por un núcleo, su ADN. Entonces dentro del núcleo vamos a tener el ADN. Cuando está condensado, eso quiere decir que está apretadito, como la leche condensada que la hacen así como, no sé, un cuartito de lata, y tú la puedes convertir en un litro. Igual el ADN está condensado, quiere decir que está enrolladito. Y bueno, para que este pueda poderse reproducir, después se tiene que descondensar. Y bueno, entonces ya recordando esto, vamos a saber que el ADN, cuando se descondensa, lo vamos a poder encontrar en forma de cromosomas. Los cromosomas van a ser los que van a tener la información genética. Y bueno, cuando tú lo desdoblas se convierte en histonas, que son esos pequeños como perlitas, y las histonas, cuando las desdoblas vas a encontrar el ADN en doble hélice, y acá vamos a encontrar el par de bases nitrogenadas. Entonces te das cuenta, el ADN, como lo vimos, es el ADN, pero si tú lo vas condensando son histonas, y si lo vas a condensar todo, vamos a encontrar en cromosomas, o lo podemos encontrar enredado en el núcleo. Muy bien. Ahora, los cromosomas van a contener el ADN, que es el que da la información genética para describirte cómo eres. Eso ya lo habíamos visto. Ahora, todas las especies van a tener diferentes números de cromosomas. Vamos a buscar a nosotros. Los humanos tenemos 46 cromosomas, ¿sí? Entonces, para formar un individuo como tú, necesitamos 46 cromosomas. Para formar una personita, así como ustedes, necesitamos 46. Pero ¿cuántos necesito para formar un gato? Bueno, necesito 38 cromosomas. Para formar un ratón, 40, ¿no? Por ejemplo. Para formar una mula, 63, pero son estériles, asnos 62. Para los chimpancés necesitamos 48, ¿vale? Entonces tenemos diferentes números de cromosomas. Vamos a tener hasta esta hormiguita llamada Myrmecia macho, va a tener un cromosoma, o la hormiga Myrmecia hembra, 2 cromosomas. La mosca de la fruta Drosophila melanogaster, 8 cromosomas, y así. Con esta lista tú vas a poder verificar muchos de los cromosomas que tienen cada una de las especies. Te va a servir para después tu actividad. Muy bien, la mitosis va a iniciar, al igual que la meiosis, con algo que se llama interfase. La interfase se divide en 3 fases: la fase G1, la fase S y la fase G2. Y bueno, la última sería lo que es la mitosis. En la G1, la célula se duplica de tamaño, aumenta el número de organelos y enzimas, entre otras moléculas. Quiere decir que si está chiquita va a duplicar su tamaño. En la fase S ocurre la duplicación del ADN y las proteínas asociadas. Y en la G2 se empieza a preparar para la división, los cromosomas comienzan a condensarse. Ahora bien, aquí el núcleo también empieza a desaparecer, ¿vale? Desaparece y empiezan a formarse. Cuando yo digo que se van a condensar los cromosomas, quiere decir que van a formarse en forma de crucecitas, de X, ¿vale? Entonces tengan en cuenta eso. Aquí vamos a tener la interfase. Vamos a tener algo llamado célula madre. En la G1 va a duplicar su tamaño. Vean, aquí está chiquita y acá duplicó su tamaño, pero también duplicó sus organelos, 1 y 2. Acá nada más teníamos 1. 1 y 2, acá nada más teníamos 1. Y lo mismo con los verdes, ¿no? Duplicó organelos y tamaño. Esto ocurre en la G1. En la S lo que va a duplicar es el número de los cromosomas. Si tú eres observador vas a encontrar una X aquí, una X acá, y enredijo que son los cromosomas. Si tú observas acá, ahora tengo 1, 2 y 3 y 4 cromosomas, ¿vale? Y entonces duplicó su material genético. Si observas en la G2, lo que va a aparecer ahora es que el núcleo ya desapareció. Mira, que está el núcleo, aquí ya no tengo el núcleo, y ya tenemos condensados a los cromosomas. Ya tenemos las crucecitas o X, estos son cromosomas, 1, 2, 3 y 4 cromosomas. Te recuerdo, iniciamos con 2, ahora tenemos 4. Muy bien, para la mitosis necesito 4 fases. La fase son
profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. En la profase va a desaparecer totalmente la membrana nuclear, ya no es visible y los cromosomas se empiezan a condensar, ya estamos así en las formas de X. Los centriolos empiezan a viajar a los polos. ¿Te acuerdas que te dije que las células animales tenían centriolos y que estas iban a viajar a los polos? Iban a crear lo llamado uso mitótico. Estas rayitas que están aquí se llaman usos mitóticos. Este es el centriolo que va en el polo norte y centriolo que va en el polo sur. Muy bien, entonces en esta fase los cromosomas en forma de X empiezan a viajar hacia el centro. Metafase. Los centriolos llegan a los polos y forman el uso mitótico. Crecen, se dirigen a los cromosomas para conectarse con las cromátidas. Los cromosomas en forma de X ya descondensados se alinean al ecuador. Entonces aquí ya tenemos el cromosoma 1, cromosoma 2, cromosoma 3 y cromosoma 4. El uso mitótico se va a pegar a cada uno de estos circulitos que tengo acá. Esos circulitos que tengo aquí en medio se llaman cinetocoros. Y bueno, esta parte que está aquí se llama cromátida. Esta otra parte también se llama cromátida. Por lo tanto, un cromosoma está formado por dos cromátidas hermanas. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a la siguiente fase. Bueno, antes de nada, aquí en la metafase quiero que vean cómo están alineados al ecuador. Entonces, tú puedes observar que es una metafase cuando están todos alineados al ecuador. El 1, 2, 3 y 4. Anafase. Las cromátidas hermanas de cada cromosoma son separadas y migran hacia los polos. Ve cómo está la crucecita y la rompe. Ahora la forma en V. El uso mitótico capturó aquí a la primera cromátida hermana y se la está llevando al polo norte. De este lado el uso mitótico capturó a la otra cromátida hermana y se la está llevando al polo sur. Y así, en cada cromosoma está ocurriendo lo mismo. Lo cortaron y se está llevando una parte al polo norte y otra al polo sur. En la telofase, ya que los cromosomas en los polos aparece una membrana nuclear y se forma el núcleo. El citoplasma se empieza a dividir. Los cromosomas, ya ven, están en forma de hilo. O sea, esto que tenemos aquí en V ya están en forma de hilo. Tenemos 4 hilitos, los cuales se van a empezar a unir, ¿no? En polo norte y en polo sur. En esta parte se está formando lo que es la membrana nuclear y aquí también. Y se empieza a romper el citoplasma para partirse en dos. Y bueno, en la citocinesis el citoplasma se divide y se forman las dos células nuevas. Entonces de una célula madre formo dos células hijas. ¿Dudas? Bueno, vamos a ver. El ejercicio donde yo empecé, vamos a regresarnos tantito. Aquí teníamos 2 cromosomas. Al pasar se convirtieron en 4 cromosomas. Entonces, cuando yo tengo 4 cromosomas, yo los voy a dibujar de esta forma, que van a empezar a migrar en la profase hacia los polos y se van a estar a conectar con el uso mitótico. En la metafase lo que yo tengo que hacer es dibujar a los cromosomas alineados, los 4, 1, 2, 3 y 4. En la anafase voy a dibujar cómo es que se van rompiendo estos cromosomas y entonces sí, cada uno empieza a viajar hacia el polo norte y hacia el polo sur. En la telofase los pongo en forma de hilo y que el núcleo empieza a aparecer, ¿sale? Y que el citoplasma empieza a romperse. Y por último la citocinesis es cuando yo ya tengo mis 2 células hijas, ¿no? Estas 2 células hijas son idénticas a la célula madre de la otra diapositiva. Bueno, aquí tenemos otra vez la información. Interfase, el nucleolo y la membrana celular se distinguen y los cromosomas en forma de cromátida, ¿no? En la profase los cromosomas se condensan y la membrana nuclear ya no es visible y empiezan a viajar hacia el centro. En la metafase los cromosomas gruesos y enrollados, cada uno con las cromátidas hermanas, se alinean en la placa de la metafase, ¿sí? O sea, aquí están en el ecuador, estamos poniéndolo de otra manera, pero están en el ecuador. En la anafase las cromátidas de cada cromosoma se separan y se mueven hacia los polos. Otra vez estamos viendo lo mismo. En la telofase los cromosomas están en los polos y son cada vez más difusos. La membrana nuclear se vuelve a formar y el citoplasma se empieza a dividir, como está formándose aquí. Y en la citocinesis la división de las 2 células hijas se completa y tenemos a las 2 células hijas a partir de una célula madre. Vamos a ver este pequeño video para ver si la entendimos. Hola, Roberto. ¿Quién anda ahí? Aquí, en tu brazo. No te veo. ¿Quién eres? No tienes que verme, soy una célula eucariote. Me he dado cuenta que quieres estar en 2 lugares a la vez. ¿Has oído de la división celular?
Creo que sí. Bien, escucha, los seres vivos están formados por células. La célula es la red estructural y funcional de los seres vivos, y además contiene información hereditaria, que ha sido pasada de célula a célula. Cada célula proviene de la división de una célula ya existente. A este proceso se le llama división celular, que es cuando la célula se reproduce. Un tipo de reproducción celular es la sexual. En esta no hay recombinación de caracteres, y una célula genera dos células fijas idénticas entre ellas y a la célula que les dio origen. En plantas y animales, esta reproducción celular asexual se lleva a cabo mediante un proceso llamado mitosis. La mitosis es un proceso de reproducción celular que tiene como propósito producir dos células diploides, es decir, que en su núcleo tiene dos juegos de cromosomas, a partir de una célula igualmente diploide. Tienen 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase, las cuales se llevan a cabo dentro de la célula. Antes de estas etapas está la interfase, que es cuando el DNA dentro del núcleo de la célula empieza a duplicarse. Durante la profase, la cromatina se condensa, haciendo visibles a los cromosomas. Cada cromosoma está formado por dos cromátidas hermanas, unidas por el centrómero. Además, la envoltura nuclear se rompe y el núcleo desaparece, y los centrosomas se van acomodando en polos opuestos de la célula. En la metafase, los cromosomas se alinean en la mitad de la célula y se realiza que estén por pares. Los microtúbulos de los centrosomas se adhieren al cimitocoro de los cromosomas, que ahora están enjaulados. En la anafase, los microtúbulos caen en los cromosomas, rompiendo el centrómero, mientras que el cimitocoro separa las cromátidas hermanas. Los microtúbulos polares empujan a la célula para alargarla. Después viene la telofase, que es cuando los cromosomas se ubican en cada polo y se vuelven a ser difusos. En cada lado se ubica un centrosoma y se regenera la envoltura nuclear. Finalmente ocurre un proceso llamado citocinesis. Se forma un anillo contráctil alrededor del ecuador de la célula. Este se contrae hasta que se forman dos células. La mitosis es un proceso de gran importancia, ya que permite el crecimiento de organismos pluricelulares, la regeneración, reparación y reconstrucción de tejidos, y el mantener una línea celular funcional, ya que produce células exactamente iguales. No creo que la mitosis tenga ventajas y desventajas como tal, pues es un proceso necesario y único. Sin embargo, puedo resaltar que es un proceso bastante simple y rápido, así que utiliza muy poca energía y produce muchos descendientes exactamente iguales sin pérdida de genes, aunque de esta manera no hay variación ni recombinación de caracteres para crear diversidad. Ahora dime, Roberto, ¿has entendido lo que es la división celular? Sí, ¿Estás preparado para dividirte? claro que sí. Entonces, ¿qué esperas? No puedo. Claro que no. Esto solo funciona en células eucariotas, pero es un proceso necesario. Muy bien, muchachos, entonces con esto terminamos lo que es la clase de mitosis y bueno,